Amados hermanos, demos gracias a nuestro Padre que nos ha marcado esta cita y nos ha convocado. Bendito eres, lleno de adopciones eres, Elohim nuestro, Adonai nuestro. Señor Yehoshua HaMashiach, nombre por sobre todo nombre. A ti, Padre, que distingues a tu pueblo de entre las naciones, así como también distingues este día, los días de tus citas de entre los días comunes. Oh santidad, tus llamamientos, como hoy, el día de las reconciliaciones, en el cual nos reunimos gozosos, anhelantes, anunciando el día en el cual este cuerpo mortal será absorbido por la vida. Porque también la creación misma será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias de su ruach, nosotros también gemimos de entre nosotros mismos, esperando la adopción en su plenitud, la redención de nuestros cuerpos. Bendito eres, Padre, y te alabamos y te honramos, Señor, porque llegará el día en el que nos gozaremos infinitamente y diremos ciertamente: gracias, Padre, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Bendito eres y te damos gracias en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Yehoshua, quien nos ha convocado y por el cual podemos llamarte Padre y estamos aquí gozosos, Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 Gracias, Anita, por la oración. Y pues creo que en virtud del tiempo podemos entrar y, como dijo el dermatólogo, al grano. Así que, bueno, Dios bendito nos ha permitido llegar acá a una cita más con su santidad. Primero compartirles algunas cosas respecto de esta fiesta, de esta cita, y luego también la intención es seguir en el estudio del libro de Apocalipsis, como habíamos quedado en la anterior cita también en Yom Teruah. Recordemos, fue eso hace 10 días. Y pues este día es un día muy especial que en otras latitudes, como se suele decir, ya comenzó. En tierra de Israel, por ejemplo, ya ha comenzado hace unas 6-7 horas. Y nosotros acá recién se ha puesto el sol, pero el mandamiento es que lo recordemos, acudamos a la cita, a este llamamiento de la santidad, en donde quiera que habitemos. Y pues tanto es así que yo, por ejemplo, quisiera comenzar con el versículo que está en Hechos 27:9. Ahora les leo. Hechos 27:9 precisamente es una parte de la historia de la vida del apóstol Pablo, que está yendo camino a Roma para ser juzgado. No obstante, algo le sucede y naufraga y todo lo demás. Y resulta que a Pablo le coge este día en pleno naufragio. Le agarra este día en pleno naufragio. ¿Y cómo sabemos? Porque en el capítulo 27, versículo 9 de Hechos dice así: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y bueno, sigue hablando, ¿no? Entonces, lo que aquí resalta es, ¿cuál ayuno? ¿Cuál ayuno había pasado? ¿Cuál ayuno? ¿Será un ayuno que Pablo se había propuesto por ahí para que, no sé, por alguna razón? ¿O es que es un ayuno en especial? Y el ayuno, así con artículo definido, es también como se le conoce a este día. ¿Por qué? Porque este día nosotros hemos de ayunar, y bendito Dios también que hemos comenzado ya nuestro ayuno. Es decir, que desde hoy el caer el sol hasta mañana el caer el sol, 24 horas, como solemos decir, hemos de afligir nuestras gargantas, es decir, hemos de restringir el paso de comida y bebida dentro de nosotros. Así que
ahí está una referencia al ayuno en el tema de Pablo, ¿no? Entonces, Pablo, imagínense qué tan importante es este día de guardarlo en donde quiera que habitemos, que a Pablo le cogió en un pleno naufragio, imagínense ustedes, en pleno naufragio y Pablo diciendo, pasó el ayuno, habiendo pasado el ayuno. Es decir, que como Pablo, naufragando y toda la cuestión, pero ahí estaba él acordándose del día, porque el mandamiento es donde quiera que habitemos. El apóstol Pablo, observante como era de los mandamientos, de las prescripciones del Señor, lo que hizo él fue, aún en donde quiera que él estaba, como dice, preso, en naufragios y todo, pero él guardó, observó, vigiló esta cita con su santidad, el Señor. Y pues bueno, este día nosotros lo conocemos con algunos nombres y nada más repasarlos así brevemente para ponernos en onda. Este día es más conocido en muchos otros ámbitos como Yom Kippur. Yom Kippur, el famoso Yom Kippur. Se escribe con K, ¿no? Yom Kippur, pero no es el nombre que aparece en la Biblia. Si somos un poco más estrictos digamos, la literalidad del texto bíblico, nos vamos a dar cuenta en Levítico 23, 27, que aparece la palabra Hakipurim, aparece en plural. Es el día de las reconciliaciones, ya vamos a pasar por ahí también. Y este día incluso es tan importante y era un día tan solemne, si cabe el término, que se le llamaba simplemente el día. Este es el día. En arameo es Yomá y en hebreo Hayom. Entonces, nosotros todo este tiempo que hemos estado estudiando las porciones bíblicas y Dios nos ha permitido aprender muchísimo, pues nos damos cuenta que Hayom, el día, aparece a cada rato casi, aparece como a propósito en cada momento en el que Dios va a dar una prescripción. Y pues precisamente así se le conoce a esta fiesta, el día, Hayom, el día. Otro nombre, el ayuno. El nombre propio que aparece aquí en la escritura, ¿no es cierto? Lo encontramos en Levítico 23, 27, y en nuestras Biblias no lo traducen como ahora podemos entenderlo, pero podemos ir haciendo las correcciones del caso de tal manera que podamos comprenderlo mejor. En Levítico 23, 27 dice así, a los 10 días de este mes séptimo, y estamos en el mes séptimo del calendario hebreo, coincide con el mes de septiembre, entre septiembre y octubre de cada año en el calendario común, digamos, ¿cierto? Estamos en el día en el mes, perdón, en el día décimo de este mes séptimo, ¿no es cierto? Día de, ahí ponen expiación, ¿no es cierto? Pero debemos saber que ahí aparece la palabra Yom HaKippurim Hu, día de las remociones, puede decirse, es él, día de las remociones. Y sabemos que las remociones, ¿no es cierto?, ¿qué se va a remover? Sino aquello que nos impide o que impide la comunión fluida, si se quiere, con el Señor, es decir, el pecado. El día de las remociones, entiéndase del pecado, que nos alejan del Señor. De esta manera, así se le conoce. Digamos, literalmente significaría Yom HaKippurim, el día de las remociones, pero explicándole un poco más qué significa este día, sabemos que al momento en el que se remueve esta capa que nos separa del Señor, el pecado que nos separa del Señor, lo que sucede es que hemos sido reconciliados con el Señor. Por eso es que nosotros lo entendemos también como el día de las reconciliaciones. De tal manera que hoy es un día en el que se conmemora o se anuncia, de hecho se recuerda y se anuncian varias cosas. Recordamos el sacrificio de Mashiach, ¿no es cierto? Y también recordamos y anunciamos el día, como decía Anita en la oración del inicio, el día en que nuestros cuerpos serán revestidos, del día en que la escritura aquella se cumpla, la que dice, sorbida, tragada es la muerte por la victoria. ¿Sí? Entonces,
por eso son las reconciliaciones, de tal manera que nuestro cuerpo, si bien nosotros ya hemos sido perdonados por la sangre y el sacrificio de Yehoshua HaMashiach, aún nuestro cuerpo tiene que ser reconciliado, de tal manera que nuestra naturaleza carnal ya no sea la que impida una perfecta comunión con el Señor, sino que ahora estemos con Él también en cuerpos glorificados, como dice su palabra. De eso va esta fiesta. Y nada más quería hacer un repaso de lectura por donde encontramos este mandamiento, esta ordenanza, esta capacitación que el Señor nos ha dado para observar este día de Yom Kippurim. Y lo encontramos precisamente en Levítico 23, versículo 27 en adelante. Dice así: a los 10 días de este mes séptimo, día de reconciliaciones es, convocación o llamamiento de la santidad es para ustedes. ¿Sí? Dice, y afligirán vuestras gargantas y ofrecerán Ishe, ofrenda encendida para el Señor. Ningún trabajo harán en este día, porque es día de reconciliaciones, para reconciliarles delante del Señor nuestro Dios, vuestro Dios, porque toda persona, toda garganta que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier garganta que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto o norma, precepto de tiempo indefinido es por vuestras generaciones en donde quiera que habitemos. Día de reposo, Shabbat, Shabbatón será para vosotros, y afligiréis vuestras gargantas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardarán vuestro Shabbat. Y aquí encontramos algunas cosas, algunas novedades que seguramente hemos pasado por muchos tiempos. En mi caso es ya casi la cuarta vez que el Señor me permite celebrar esta cita. Entiendo que ustedes, hermanos, tienen más experiencia en esto y son, digamos, han podido conocer al Señor desde un poquito antes. Otros, un poco, de pronto es la primera vez o la segunda, etcétera. Pero siempre hemos ido aprendiendo algo nuevo. Me acuerdo cuando yo recién, el Señor me estaba enseñando todo esto, decía, wow, claro, es que está clarito, ahora sí lo entiendo, cómo es que antes no lo vi, estaba delante de mis ojos, y aunque parecía que ya había entendido un montón de cosas, resulta que lo que sabía no lo conocía como debía saberlo. Y cada vez que vamos aprendiendo y vamos viviendo de nuevo estas experiencias, vamos aprendiendo más y más y más y más, y el Señor mismo, como diría el Juan el Bautista, ¿no es cierto? Vamos menguando nosotros y Él va creciendo, porque lo que hablamos ya no sale de nosotros, sino sale la palabra de Él. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, nada más hacerles algunas cosas, ¿no es cierto? Y recordarles, estamos en el mes, en el 10º día del mes séptimo. Esta es una convocación de la santidad, ¿no es cierto? Vale siempre la pena recordarlo, no es una santa convocación, porque este día en sí mismo no tiene nada de santo, digamos, no es santo. La convocación es la que hace la santidad, es decir, Dios mismo. Dios hace la convocación y nosotros hemos acudido a su llamado, ¿sí? Segundo, el afligir las gargantas. En nuestras Biblias, en nuestras Reinas Valeras y en otras traducciones seguramente ponen afligirán vuestras almas. Y sin entrar mucho en detalle, pero sería un poco complicado decirles y preguntar a alguien cómo aflijo un alma. Y la respuesta es que no va por ahí la interpretación, sino simplemente es afligirán sus gargantas. La palabra nefesh en hebreo no tiene el significado un poco metafísico, si se quiere, que le han dotado en griego, ¿no es cierto? A la palabra alma, ¿no es cierto? Sino que simplemente se refiere a la garganta. ¿Y cómo aflijo mi garganta? Pues simple, ayunando, es decir, privándole de comida y de bebida. De esa manera nosotros podemos cumplir esta parte de afligir la garganta. E igualmente, no solo es una cuestión física, porque recordemos que la nefesh, la garganta, implica también todo el ser. Así que hay que afligir todo nuestro ser, todo nuestro ser. Es decir, privarnos de todo aquello que nos causa deleite, que nos causa alegría, que nos causa gozo de este mundo. Eso es lo más importante. Quizá en este contexto, y hoy valdría, de pronto después de que se termine esta reunión y durante el día de mañana, en la mañana quiero decir,
podamos revisar aquel capítulo 58 de Isaías, que siempre nos recordaban del ayuno, y nosotros pensábamos que el ayuno era una forma extrema y casi segura de que el Señor nos iba a responder nuestras peticiones porque estoy ayunando. Porque, claro, alguna vez lo escuché, ¿no? Y decir, alguien le escuché decir, vea, si es que Dios no le responde, hágale huelga de hambre y verá cómo le responde. Si los gobiernos más crueles cuando hacen huelga de hambre prestan atención, pues Dios mucho más, hágale una huelga de hambre, ayune. Y no es eso. Hoy entendemos a qué se refiere el verdadero ayuno y este en especial tiene un anuncio profético muy hermoso para nosotros mismos y que vamos a irlo viendo más adelante. Por ahora solo voy a decir esto, hay que afligir la garganta, hay que afligir nuestro ser, es decir, limitarnos de todo aquello que nos cause complacencia. En lo material, el alimento y la bebida, salvo obviamente que haya condiciones de alguna enfermedad, yo que sé, gastritis, alguna cosa complicada, ¿no es cierto? Que haya que comer y sabemos que primero está la vida, así que si no hubiera una complicación médica, algo, digamos, extremadamente, digamos, necesario de alguna condición, cuestión de salud o de vida, ¿no es cierto? Hay que ayunar, hay que procurar no tomar bebidas ni alimentos, ¿no? Y precisamente, y vale la pena decirlo, eh, a veces una pregunta que siempre suele salir es, ¿y los niños? Por ejemplo, ¿y qué pasa con los niños? Los niños les puedo hacer ayunar, es que son inquietos y todo, y pues la respuesta sería, ¿por qué no enseñarles? Los niños entienden. Si nosotros les enseñamos a los niños chiquitos, decirles todo lo que vamos a aprender ahora, créanme que un niño lo va a entender, a menos que de pronto haya alguna complicación por el estilo, de tal manera que incluso, por ejemplo, en la tradición, ¿no es cierto? Decían, los niños no estaban obligados al ayuno, decían así, sino salvo cuando ya tienen un poco más de conciencia y ponían el límite cuando entraban a la pubertad. Pero no es ley, ahí no dice así, en la Biblia no dice eso. Podemos tomarlo como un parámetro de interpretación, de aplicación en ciertos contextos, pero sería propio que lo hagamos como la escritura dice, ¿no? Es decir, todas las personas, todos los que son hijos de Israel, pequeños y grandes, que aflijamos nuestra garganta. Y no solo es del tema, como les decía, de la comida, de la bebida, sino también de nuestros gustos, de nuestros deleites. Es decir, si a mí me causa mucho deleite, por ejemplo, ver un tipo de videos o de hacer alguna actividad, o si me complazco bastante en revisar redes sociales y estar al tanto en las noticias, en, no sé, en acontecimientos, seguir algún deporte, cosas por el estilo, etcétera, ¿no es cierto? Lo que debemos hacer por este día, ayunar, restringir la garganta, afligir la nefer, es decir, despojarnos de todo aquello que nos ligue, ¿no es cierto?, que nos traiga complacencia de este mundo, de tal manera que podamos percibir, probar, gustar todo lo que el Señor tiene para nosotros que no es de este mundo, ¿sí? Entonces, si es que alguien tiene, no sé, se me ocurre una cuestión con, con las redes sociales, pues por este día sería bueno que no las revisemos. Un día que no las revisemos, a menos que trabajemos en algo de eso y que no hayamos pedido permiso también el día de mañana, pues sería lo mejor evitarlo y concentrarnos en las cosas del Señor. ¿Sí? Eso, por ejemplo, con el tema del ayuno, que habla aquí también, ¿no? Que es afligir la garganta. Y también dice, ¿no? Que teníamos que, bueno, en ese tiempo había que acercar un sacrificio de fuego, un ishe, como ponen acá, una ofrenda encendida, un sacrificio del todo consumida. Y eso es también lo que tenemos que hacer nosotros ahora, el apóstol, y va en relación con lo anterior, que el apóstol Pablo nos dice, ahora presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, ¿no? Entonces, nuestros cuerpos ahora deben ser precisamente consumidos en todo eso, es decir, afligir la garganta, afligir la garganta. Y siguiendo con esto, si ustedes se dieron cuenta en todo lo que leímos respecto de esta fiesta en Levítico 23, resulta que encontramos como algunas advertencias de si alguien no observa este día, o si no lo observa en las condiciones, si se quiere, con los parámetros que el Señor establece.
Por ejemplo, dice, ¿no? El que trabaje en este día, pues ese el Señor lo cortará. El que no aflija la garganta, el Señor lo cortará. Se sobreentiende también que el que no celebre en el día que es, también el Señor lo cortará. Pero hay un pequeño detalle. No habla nada del sacrificio. El sacrificio no dice, el que no haga el sacrificio es el Señor le corta. Y me di cuenta que es precisamente porque todo el tema sacrificial desde siempre estuvo a cargo del Señor. Él es el responsable de los sacrificios, no nosotros. Él es el que hacía los sacrificios, Él se los ideó, Él los ejecutaba, si se quiere, de tal manera que por eso no nos corresponde a nosotros y no dice nada al respecto de, y si no realizan el sacrificio, también les cortaré. No dice eso. Y es curioso que no mencione algo sobre el Ishe. Pero precisamente ese Ishe y todo lo demás que vamos a ver más adelante están relacionados mucho, mucho con el Mesías. Ahora bien, cuando queremos ver qué pasaba en este día, tenemos que revisar obligatoriamente Levítico 16. En esta oportunidad no lo vamos a revisar paso por paso. Hay algunos videos ahí en YouTube, especialmente a nuestro hermano Eric, que explica paso a paso cómo era todo el procedimiento y nada más de todo eso si de pronto lo hemos visto o si de pronto lo podemos ver en algún momento durante este día. Lo que interesa y lo que quiero resaltar ahora es algunos aspectos. Durante todo este día, ¿no es cierto?, de Yom Kippurim, desde esta noche, incluso 7 días antes, el sumo sacerdote entraba en una preparación extrema, y de hecho el protagonismo de este día, en los tiempos en que el templo estaba todavía vigente, el protagonismo era del sumo sacerdote. El sumo sacerdote durante toda esta noche, durante todo, digamos, sí, desde ahora, toda esta noche no dormía. Y le tenían despierto leyéndole los libros más desconocidos. Y eso es interesante. Me llamó mucho la atención que le decían, leanle el libro de Daniel, leanle el libro de Ageo, leanle los libros desconocidos para que sea algo que no haya escuchado y se mantenga despierto. Y decían también, y si se ve que se está durmiendo, le decían, quítese las sandalias y háganle caminar en la baldosa, creo que ya era de marfil o algo así en el templo, al pie desnudo, de tal manera que se despierte. Es decir, al sumo sacerdote le mantenían despierto, o digamos así, le obligaban a que esté despierto durante toda esa noche. ¿Por qué? Porque decían, porque si se duerme, puede haber riesgo de que en la noche haya una polución nocturna y esté inhabilitado al otro día y pueda morir. Y si es que si es que el sumo sacerdote se muere, no más que se muere el sumo sacerdote, sino que quien hace todo el procedimiento. Se quedaba toda la nación pecadora. Entonces era un cuidado que le tenían al sumo sacerdote. Y esto desde aquí ya me llamó mucho la atención y dije, aquí hay una cosa. Y aquí les quiero compartir también algo que me di cuenta. Si también ustedes lo habrán notado, pues será confirmación de aquello. Usualmente, y cuando nosotros recién comenzamos a aprender lo que nosotros llamamos sobre las fiestas, ¿no es cierto? Más propiamente las citas, no sé, pero me dio la impresión de que lo aprendimos de una manera lineal. Es decir, bueno, ya pasó Pascua, ya pasó panes sin levadura, ya viene el Omer Reshit, ya viene Shavuot, o sea, ya pasó, eso ya pasó. Ahora estamos en Yom Teruah, ya pasó Yom Teruah, ahora estamos en Yom HaKippurim, ya pasará, después vendrá Sukkot, ya pasará y después Minat Atzeret, y ya pasó. O sea, es como que tenemos el pensamiento de una forma muy lineal, cuando no es así. Y me atrevo a decir que no es así, porque hoy, Yom Kippur, Yom HaKippurim, no se entiende sin Pesaj. No se entiende sin Pesaj. Y de hecho, si nosotros revisamos con todo lo que el procedimiento que se hacía en este día por parte del sumo sacerdote, resulta que estamos reviviendo la noche de Pesaj. A nuestro Señor Yehoshua no le dejaron dormir toda esa noche. Él como sumo sacerdote. ¿Se acuerdan todo el relato del Evangelio? No le dejaron dormir toda esa noche. Y lo importantísimo que me llamó mucho la atención, y ahí en el chat del grupo lo verán ahí, si de pronto les entra la curiosidad, en el documento que les compartí de Yomá, de la Mishnah, que recoge toda la tradición y esto, pues ahí contaba que el sumo sacerdote ya tenía que estar listo al canto del gallo. Al canto del gallo. Y el canto del gallo, a diferencia de lo que nos ha dicho Hollywood, nos han dicho un montón de cosas,
y de incluso de lo que algunos estudiosos de la Biblia nos han dicho, tiene una semejanza muy sencilla. Y yo lo pude experimentar últimamente que me he estado quedando hasta la madrugada. El canto del gallo no es ni un animal, ni el kikiriki, literal, y tampoco necesariamente es un sacerdote, porque lo que se ha dicho es que es un sacerdote que se llamaba el gallo, que a las 3 de la mañana por ahí comenzaba a dar gritos, despertando a todos los demás sacerdotes para que entren en funciones. No obstante, en ese artículo que ustedes van a ver ahí, de la Mishnah, dice el canto del gallo, y dicen, es decir, el comienzo del amanecer, el comienzo del amanecer. Es decir, tan simple como eso. No, no se merece tanto que un sacerdote, que cosas por el estilo, sino cuando ya, como decimos, ¿no? Raya el alba, eso es lo que se conocía como el canto del gallo. Y dependiendo, digamos, de dónde estemos ubicados, digamos, cuando comienza a clarear, quiero decir, ¿no? Y cuando depende el lugar del globo donde estemos ubicados, amanece más o menos temprano. Y lo interesante, y aquí cerca algún vecino creo que tiene un gallo, y resulta que últimamente que me he estado quedando hasta la madrugada, yo despierto, a las 3 en punto de la mañana, un gallo canta. No sé por qué, pero a las 3 en punto de la mañana, algún vecino por ahí tiene algún gallo y ese gallo canta en puntito. 3 de la mañana en puntito canta el gallo. Y creo que eso viene en la genética, porque ¿quién le va a enseñar a ese pobre gallo a cantar a las 3 de la mañana? Pero eh, ahí lo pude relacionar un poco más. El canto del gallo no es exactamente un animal, no es necesariamente un sacerdote, sino es una forma en la que los antiguos distinguían el comienzo del amanecer, por decir así. Y me llama mucho la atención de eso, de que el sumo sacerdote ya estaba atento a partir del canto del gallo, ¿sí? Y una vez más, algo más en lo que hay que, digamos, hacer énfasis en este día, aparte del protagonismo del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Es que en este día era la única ocasión en la que el sumo sacerdote, sin sus vestiduras de belleza y hermosura, entraba al lugar santísimo, o como se dice en hebreo, al Kodesh HaKodashim. Entraba como dice Hebreos, y no sin sangre y sangre ajena. Entraba con sangre ajena, con sangre de toro y con sangre de chivo, entraba al lugar santísimo a asperjar, ¿no es cierto? Y pues eso lo vemos después retratado también en el libro de Hebreos, en donde dice que Yehoshua HaMashiach entró al Kodesh HaKodashim, pero de los cielos, y por eso es que él hizo el sacrificio por una y sola vez, subsumiendo en él mismo todos los sacrificios habidos y por haber, por decirlo así. El siguiente es que en este día era un día en el que se pronunciaba el nombre, en el que se pronunciaba el nombre del Señor. El sumo sacerdote pronunciaba al menos 3 veces el nombre del Señor cuando confesaba los pecados al poner sus manos sobre los animalitos, sobre el toro y sobre el chivo de Azazel. Pronunciaba el nombre del Señor. ¿Cómo era la pronunciación? No se sabe. Eso se perdió. Se estima que precisamente se perdió allá en la época del segundo templo, antes de la época de los años de Jesús, de Yehoshua, por la inexperiencia, si se quiere, de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes. E incluso ahí llegaron a tener un consejo de muchos sumos sacerdotes o de ex sumos sacerdotes, porque para ese tiempo el sumo sacerdote, el cargo de sumo sacerdote era algo que se compraba y se vendía con plata, de tal manera que el que tenía más dinero podía comprar el cargo de sumo sacerdote y el otro año compraba otro y el otro año compraba otro y todos esos pasaban a ser parte de un consejo que les enseñaban digamos, el oficio a los nuevos. Y por eso es que en la época del segundo templo, en la época del Señor Jesús, es que ese templo ya era una cáscara que estaba pronta a desaparecer, como efectivamente pasó. ¿Sí? Luego, lo interesante también es de un estado de expectación del pueblo. El pueblo estuvo muy expectante, era muy expectante y era el tema y precisamente esto se ha traducido en toda una buena tradición de parte del judaísmo, que como ustedes conocen, desde la fiesta de Yom Teruah que estuvimos celebrando la anterior semana, hasta hoy se cuentan 10 días y la tradición judía los ha llamado los días terribles, los días de espanto, etcétera, porque en la tradición antigua, ¿no es cierto?, el sumo sacerdote de todo ese tiempo tenía que estar, como nosotros decimos, filito, de tal manera que si es que él pecaba, digamos,
se arruinaba todo el procedimiento de expiación y quedaban con la posibilidad de que el pueblo quede sin reconciliación, que se queden con los pecados, se queden pecadores. Ese era el tema. Entonces, por eso tenían que estar muy piadosos, muy finitos, muy así. ¿De acuerdo? Entonces había mucha expectación del pueblo e incluso durante todo el día, durante la ejecución de toda la ceremonia en la mañana, que iba hasta la tarde, el sacerdote, el sumo sacerdote era el que hacía todas las cosas, desde el sacrificio de la mañana, el poner el incienso en el altar de oro, el prender las lámparas al inicio y al final del día, él hacía todo en este día, pero había una expectación y todo el pueblo ahí rogando que haya sido hallado digno para que cuando entre en el lugar santísimo no muera, porque si había una falla en él, moría. Y si es que el sumo sacerdote moría, ¿no es cierto? O se equivocaba, porque también eso cuenta en la tradición, que alguna vez tenía que hacerlo de una manera y alguien lo hizo de diferente manera, o por ejemplo, decían que entraban así con el pocillito de sangre, ¿no? Y tenía que ser con un cierto orden, y de pronto un sumo sacerdote lo hizo al revés, y se le acabó la sangre. Entonces decían que tenía que salir y hacer todo de nuevo, hacer todo de nuevo, e incluso ahí había una discusión entre algunos maestros de la época que decían, no, 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 tiene que hacerlo solo desde donde se equivocó. Pero había una expectación así de que el hombre no se equivoque, de que el hombre no se equivoque. Entonces había una expectación del pueblo así de ojalá Dios nos vaya dignos, ojalá que el Señor nos perdone. Y por eso es que ustedes verán de pronto muy inundadas las redes sociales con estas frases de que el Señor nos perdone, que el Señor nos reconcilie y sí, se nos describa el nombre nuestros nombres en el rollo de la vida, como que si no estuvieran ya. Hay como que mucha expectación por eso y a veces eso se ha transmitido también al mundo de las raíces hebreas y demás, ¿no? Como esto de, y que te inscriben en el libro de la vida. Yo sí, pero ¿acaso no estamos? ¿Acaso no estamos? De pronto con el buen deseo sí, pero ya no tenemos esa expectación de que, ay, si no se hace bien ahora, no se borraron mis pecados y está complicada toda la situación. Ya no estamos en ese estado de expectación necesariamente por quedarnos pecaminosos, sino de pronto nuestro estado de expectación ahora va por lo que va a venir, ¿sí? Y también resalta, ¿no es cierto?, algún aspecto en el que al final de este día las puertas del templo se cerraban. Y por eso se le conoce este día también como el día en que las puertas se cierran, significando que luego de este evento, de este sacrificio y todo más reconciliatorio, ya no había más que se pueda hacer. Tal manera que se llama así también este día, el día en que las puertas se cierran. Y luego de que se terminaba toda esta fiesta, es decir, mañana a estas horas, hacían una gran celebración con comida y todo lo demás. Había una fiesta muy bonita porque el Señor reconcilió los pecados del pueblo en esa época. Ahora bien, esto, como les decía, nos enseña una cosa, y es que los eventos, las citas, no son lineales. Es decir, no es que viene una después de la otra y que si ya pasó la primera ya no me acuerdo y ahora me concentro en esta. No es así. Hay que abrir nuestra mente, hay que abrir todo lo que hemos conocido y saber que están, como decimos, interrelacionadas, interconectadas todas las citas. De tal manera que para aprovechar mejor Yom HaKippurim hay que recordar Pesach. Y acuérdense también, Yom Teruah no es solo Yom Teruah. Yom Teruah nos recuerda a Shavuot. Ustedes se dan cuenta. Yom HaKippurim también nos recuerda a Hamatzot, a los panes sin oxidar, a los panes sin levadura, como se les conoce, porque también nosotros, digamos, pero mejor dicho, el Omer Reshit, que es cuando el Señor Yehoshua resucita, ¿no es cierto? Nos recuerda también de alguna manera este día, porque también nos anuncia el día en que nosotros también hemos de ser revestidos de esos cuerpos glorificados. Entonces, no es una cosa lineal, no es como que todo esto ya pasó y ahora ya no, y ahora estamos en otra cosa totalmente nueva. No es así. Las dos cosas están juntas. Una vez más vemos dos aspectos separados, pero que no están, como se dice, divorciados, sino están juntos, están interrelacionados y el uno no se entiende sin el otro. De igual manera, cuando Dios permita el siguiente año, estemos celebrando Pesaj, Pascua, pues vamos a también recordar Yom HaKippurim. Están relacionadas. De pronto hacemos énfasis en otras cosas, pero es el mismo espíritu. No es el uno, el otro, sino que es digamos, una amalgama en donde todo se interconecta. ¿Sí? Eso, de esa manera. Y ahora bien,
por último, digamos, respecto de la fiesta, eh, lo que proyecta esta cita, digamos, y esto es en lo que de pronto nosotros, el Señor nos ha permitido diferenciarnos de todas las personas y hermanos que incluso pueden estar celebrando, recordando esta cita, no es tanto el énfasis del cómo de alguna cosa, sino el objetivo en lo que nosotros, el Señor nos ha permitido enfocarnos. La buena parte, incluso nosotros mismos cuando en un comienzo aprendíamos, veíamos que el Yom Kippurim es un día de aflicción, de estar tristes, que no puedo reírme y cosas por el estilo. Y como decir, sí, perdón, Padre, perdóname por todos mis pecados y todo, y como que una aflicción, como que seguir buscando, como que pedir perdón hasta más no poder. E incluso decimos, bueno, si es que ya no puedo pedir por mí, pido por los demás y algo así, pero como que no cuadraba, porque es que eso si bien es bueno que oremos los unos por los otros y pedir que el Señor conceda arrepentimiento a otras personas, pero este día va más allá de eso. Este día anuncia el día en que se cumplirá la escritura que dice, sorbida, tragada es la muerte por la victoria. ¿De acuerdo? Entonces, por eso también es que nosotros ahora entendemos mejor el ayuno, porque cuando restringimos a nuestra garganta, a nuestro cuerpo, de comida, le estamos diciendo a nuestro cerebro, ¿no es cierto? A nuestra parte, digamos, emocional, si se quiere, a nosotros mismos nos estamos diciendo, acuérdate que no solo de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre, y además nos estamos diciendo, acuérdate que en algún día, un día próximo, ¿no es cierto? Este cuerpo será revestido y ya no necesitaremos de comida ni de bebida. Ya no necesitaremos porque estaremos con Él. Estaremos comiendo ya no la comida que perece, la comida que se aprovecha una parte y otra se desecha. Estaremos comiendo del árbol de la vida, directamente de Él, de la palabra del Señor, porque estaremos en otros cuerpos. Entonces es una cuestión muy pedagógica para nosotros que nos enseña que este cuerpo es corruptible. Este cuerpo es corruptible, este cuerpo se enferma, este cuerpo envejece, este cuerpo se daña, este cuerpo hasta es inclinado al pecado, pero con restringir nuestras gargantas, nuestras almas, como ponen ahí nuestros cuerpos, nuestro ser, lo que estamos mandándonos un mensaje a nuestro inconsciente, como decirlo así, a nosotros mismos, es el mensaje de que algún día ya no seremos así. Por eso ayunamos. Anunciándole y dando un testimonio a este cuerpo mismo, es decir, algún día ya no voy a comer, ya no voy a necesitar comida ni bebida. Y algún día todo lo que ahorita me causa placer o encuentro cierto deleite, la televisión, música, deportes, política, cosas por el estilo, ya no me van a causar, ya no van a ser la fuente de mi gozo, de mi alegría, sino el Señor, sino el estar con Él, como lo que le diría el padre al hermano del hijo pródigo, ¿no? ¿Acaso no es, no es tu alegría el estar conmigo? Tu contentamiento debería ser estar conmigo. Entonces nosotros podamos decir eso, sí, nuestra alegría es el estar con Él, no tanto el tema de lo que podemos decir ahora como placeres, satisfacciones, etcétera, sino lo que Él nos ha hecho partícipes, es decir, de estar con Él, que esa sea nuestra mayor alegría y eso podamos anticiparlo ahora. Por eso es que también anunciamos esto con el ayuno, con la restricción de la nefesh, y precisamente proyecta la resurrección de los muertos, y esto lo vemos en varias citas en todo el Evangelio. Por ejemplo, eh, en el Evangelio según Juan, ¿no es cierto? Según Yohanan, el capítulo 14, versículo 1 al 7, que seguramente tiene muchos, lo conocemos de memoria, pero ahora que lo podemos leer completo y en esta sazón, en este tiempo, lo podemos entender mejor. Dice así, no se turbe vuestro corazón, son fieles en Dios, sean fieles también en mí, o exhiban fidelidad también en mí. En la casa de Abba muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene a Abba, sino por mí. Si me conocierais, ¿no es cierto? También a mi Padre conocierais, a Abba conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Una vez más. Ahora que conectamos estos dos versículos, en mi cabeza, antes, el versículo relativo al me voy a prepararles moradas y yo soy el camino, la verdad y la vida, estaban desconectados. No formaban parte de un solo bloque. Parecería que una era una ley espiritual y el otro era otra cosa, ¿no? Pero resulta que es lo mismo. Es conexión de las dos cosas. Él se va a prepararnos moradas. ¿Por qué? Por el mérito de Él. Porque Él ya ha muerto, ha resucitado y ahora está preparando moradas y en virtud de Él, en mérito de Él y de acuerdo a las enseñanzas, a la forma de vivir de Él y todo lo que Él nos enseñó y lo que nos sigue enseñando, es que podemos tener, digamos, como se dice, camino a Abba. Y como Él mismo lo dice, si me conocen a mí, conocen a Abba. Es decir, van a estar en una naturaleza que sea compatible conmigo en mi plenitud. ¿De acuerdo? Y de esta palabra, de este versículo, se ha sacado de todo, en el sentido de que han dicho, bueno, ¿y cómo serán las moradas? Y claro, la mente occidental ha pensado en urbanizaciones, en urbanizaciones de más o menos nivel, con más o menos habitaciones, calles de oro, o sea, se lo imaginan muy literal, ¿no? O sea, se lo imagina muy literal. Dice habitación y habitación es habitación, entonces es una casa. Entonces, por ahí dicen, no, yo más allá del sol, yo tengo un hogar, ¿no? Y hay una canción incluso muy bonita, ¿no? Yo tengo un hogar más allá del sol, una mansión y todo lo demás, pero resulta que no necesariamente es una casa. No es una casa, no es un edificio, ¿no? Sino es lo que dice acá en 2 Corintios 5, 1 al 4. Podemos verlo. 2 Corintios 5, 1 al 4 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿ah? Se deshiciere, ¿no es cierto? Tenemos de Dios, de Elohim, un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, ¿verdad? Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Una vez más del versículo, el día en que se cumple la escritura que dice, sorbida es la muerte por la victoria, tragada es la muerte por la victoria. Ah, entonces ahora entendemos. Las moradas que el Señor Yehoshua se fue a preparar no son sino nuestros cuerpos glorificados, que son hechos conforme a la estatura del varón perfecto. Eso es lo hermoso, ¿sí? Podemos también verlo, ¿no es cierto? Acá, en Corintios 15, ¿verdad? Corintios 15, versículo 50. O podemos leerlo desde el 49. Corintios 15, 49 dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, este cuerpo, traeremos también la imagen del celestial, es decir, de Yehoshua HaMashiach, que vino en cuerpo incorruptible. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, nosotros somos carne y sangre, ¿no es cierto? No heredan el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final shofar, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya visto de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el centro, el origen de la muerte es el pecado y la potencia o el exponente del pecado es la ley.
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quería compartirles también y que quede un poco más cimentado es que el Señor, y en este día estamos anunciando con todo lo que hemos visto, aquel día en el que nuestros cuerpos serán transformados, aquel día en que nuestros cuerpos, estos cuerpos mortales, cambien de naturaleza y nos veamos todos ya no iguales, sino nos veamos en cuerpos glorificados. ¿Sí? Y pues precisamente también esto es un anuncio, como decíamos, ¿no? De la resurrección y transformación, como también está escrito en Primera de Juan 2, 28. Primera de Juan 2, 28. Dice así. Primera de Juan 2, 28 dice, ahora hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste, miren, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados, es decir, desnudos, ¿no? Dice, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Abba, ¿no es cierto? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Una vez más, cuerpos glorificados. Entonces, toda esta cita podamos seguir meditando en este evento que será algo que ninguna película en la vida lo ha podido retratar, que será el día en donde todas las tumbas, todas las tumbas del mundo en donde hubo creyentes, como dice la escritura, desde el justo Abel, imagínense cómo estarán los restos del justo Abel, dónde estarán, pero desde el justo Abel hasta el último que el Señor haya escogido para ser salvo, ha de resucitar y así han de ser transformados. Imagínense ustedes. Ahí hay muchos lugares, ¿no? Imagínense, por ejemplo, la tumba del rey David que está ahí en Jerusalén, ¿no? Imagínense en ese día que se abre esa tumba y salga David con cuerpo glorificado. Imagínense de pronto hermanos que hemos visto que han dormido ya, que se despierten, que a la final trompeta, ¡pum!, hay una conmoción en todo el mundo, ¿no? Y todos los cuerpos comencemos a ser transformados. Porque también, como hemos dicho, ¿no? Lo que aquí la Biblia le enseña es que no existe algo llamado rapto, no existe tal cosa, sino la transformación de los cuerpos. Porque el Señor viene acá a establecer su reino y nosotros debemos de estar aquí presentes cuando, si es que no hemos muerto, si es que no nos ha llamado Él antes, no nos ha hecho dormir antes, pues estaremos parados delante de Él y nuestros cuerpos serán transformados igualmente como aquellos que murieron antes. Y en todo esto, lo que les quería comentar es, precisamente creo que les he comentado todo esto, mejor dicho, les he comentado todo lo que me había propuesto al respecto de Yomá, de este día. Hay mucho que todavía queda por decir. Nos ha enseñado el Señor que la perspectiva no es necesariamente o únicamente el perdón, la aflicción como un sentimiento de compungimiento, de estar tristes, de estar así, ¿no? Porque el Señor nos dice, más tú cuando ayunes, no te pongas así, ponte bien, úngete, para que no te vean mal. Y es más, si mañana nosotros o alguien tiene que ir a trabajar, tiene que salir, que no nos vean decaídos, ¿no? Que no nos vean así tristes para que nos preguntan, ¿pero qué te pasó? Ah, es que estoy en una fiesta, estoy en una fiesta, estoy con una cita con el Señor y te manda a estar triste, Dios. No, sino que podamos ser, y con esto para ir cerrando, por ejemplo, lo que dice acá precisamente en 2 Corintios, ¿no es cierto? En 2 Corintios 5, 18 al 21. Y con esto para cerrar esta parte de aquí. 18 al 21 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo se llamaba este día? El día de las reconciliaciones. Y el Señor ahora nos ha dicho, ustedes también tienen el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Mashiach reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Mashiach, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Mashiach, reconciliaos con Dios.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, mañana, si es que nos toca trabajar, no estemos tristes, sino seamos, como dice aquí, embajadores del ministerio de la reconciliación. Es decir, que si aún si tengo que ir a la tienda, digamos un mensaje, no, reconcíliense, reconcíliense con el Señor. Y que el Señor pues nos permita seguir en esta fiesta. No sé si de pronto alguien tiene algún testimonio, algún comentario. Está abierto el espacio. Y si no, pues igual continuaríamos con el estudio que tenemos presupuestado respecto del libro de Apocalipsis. Podemos decir, cada vez que nos pasan los años, empezamos a sentir achaques en nuestros cuerpos. Por poner un ejemplo, ¿no? Y quién quisiera volver a ser joven otra vez, más joven aún. Pero muy aparte de eso, entonces es como que uno le pesa este cuerpo y como dicen Romanos, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, que queremos hacer el bien y no podemos. Es por este pecado que mora en nosotros y esta cosa que el pecado causa muerte, ¿no? Entonces, el sabernos que tenemos esta cita, esta promesa de Dios que será cierta en su tiempo y que nos sabremos libres de todo aquello que hoy nos amarra y nos retiene, nos hace, o sea, primero nos abre los ojos a algo que no conocíamos. Y ahora tenemos aún más esperanza y certeza en la obra de redención completa de nuestro Señor Yahushua. Eso. Amén. Sí, bendito Dios que nos permite seguir aprendiendo más y más la palabra. Jimenita. Buenas noches con todos, que el Señor les bendiga. Josué, quisiera compartir algo que justamente para mí en este tiempo ha sido muy importante y es el desprendernos, seguirnos desprendiendo de esta carne. Como dice Anita, muchas veces, bueno, este cuerpo se va deteriorando, se va envejeciendo, va teniendo muchas enfermedades y uno como que no mira más allá de eso. Esta fiesta para mí significa muchísimo porque es poner mi vista en lo eterno, es empezar a vivir en lo que Dios tiene para mí como ser humano y como un creyente en el Señor, de que esto me está preparando para esa eternidad, que ya como una vez Carmita decía, ya no necesitaré qué comida, qué medicina, qué ropa, qué cosas, ya no me preocuparé de nada porque este ayuno me recuerda que me enseña a desprenderme de lo material, de lo que muchas veces necesitamos para depender de lo que Dios tiene para nosotros y disfrutar de la eternidad que Él en algún momento va a tener dispuesta para nosotros. Yo creo que es importante empezar a irnos preparando para ese llamado eterno que el Señor nos va a hacer y creo que esta preparación es para mí muy, muy significativa, más ahora en estos momentos. Creo que tiene sentido esta fiesta. Creo que tiene mucho, mucho sentido para mí, así que creo que es tiempo de desprendernos de esto carnal y comenzar a buscar un poco más de su ¿no? Y alejarnos de aquellas cosas que nos dañan, que, nos, que no nos dejan continuar con el llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y era eso, Josué. Gracias, Jimé. Sí, en verdad, precisamente se abre este espacio de participación porque como también nos recomienda el apóstol Pablo y nos dice, ¿no? Cuando ustedes se reúnen, ¿cierto? Hay enseñanza, hay exhortación, hay testimonio, hay alabanza, hay de todo, así que no es solamente el hecho de que estemos aquí, lee y lee la Biblia y estudia, sino también saber que las experiencias que tenemos cada uno de nosotros también nos edifican. Y pues gracias Jime y gracias también Anita por lo que nos han podido compartir. No sé si de pronto hay alguien más que desee compartir algo, si no, continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Creo que nadie más. Ok, entonces,
Dentro de esto, nada más por hacer una recapitulación, habíamos visto que el libro de Apocalipsis se debe hacer en algunas condiciones, si se quiere, que son más propias para el estudio de este libro. Uno de ellos es estudiar en el Día del Señor, que como sabemos, seguimos en el Día del Señor. Esta es la segunda parte, si se quiere, o una siguiente etapa del Día del Señor. Ha comenzado en Yom Teruah y continúa en Yom HaKippurim y continuará en Sukkot y hasta el final de todo este ciclo de fiestas. De tal manera que estamos bien en ese sentido. El segundo, si se quiere, condición o aspecto importante para estudiar el libro de Apocalipsis es que se estudie en comunidad, porque dice, bienaventurado el que lee y los que escuchan. Es decir, siempre debe haber alguien que lea y quienes escuchen, es decir, en comunidad, de tal manera que cumplimos también con eso. Así que el anterior evento, la anterior ocasión, nos quedamos hasta el capítulo 5 de Apocalipsis y hemos visto que el libro tiene una carga simbólica impresionante. Es una carga simbólica impresionante y que desde el primer versículo ya tenía un montón de simbologías, pasando por el tema de cómo se presenta el Señor. Recordemos que aquí, por si nos quedaba duda, el Señor se presenta como el que es, el león y el cordero, es decir, Abba y el Ben, es decir, Dios en su plenitud y Dios disminuido, que es el mismo, que es el mismo, ¿no es cierto? En el lenguaje de Daniel, nos se presenta como el anciano de días y como el hijo del hombre. Se presenta de lo mismo, hay muchas maneras de decirlo. En el capítulo 5 ha dicho que se encontraba triste Juan porque no había alguien digno que abra los sellos que están en el rollo y de pronto le dicen no estés triste porque el cordero, el león ha vencido, el león de la tribu de Judá. Y cuando se acerca a ver, observa un cordero. Entonces, el león es el cordero y en función de eso, de su sacrificio, es que ahora él va a abrir los sellos. Y desde aquí podemos ver un aspecto muy importante y es que, primero les quiero hacer notar algo, que la interpretación tradicional de cualquier persona que haga esto de un estudio de Apocalipsis, de la rama que sea, nunca se sigue o no ha seguido un criterio, si se quiere, estructurado en cuanto a lo que está enseñando. Me refiero a que algunas partes lo toman simbólico y otras partes las toman literal. Y a veces se hierra en lo que es simbólico y en lo que es literal. Por ejemplo, cuando leen el capítulo 12 de Apocalipsis o 13 que habla de la bestia que sale del mar, ¿no es cierto? Dicen, claro, la bestia, no puede existir una cosa que sea con cuernos, sino sería un monstruo, algo que no existe en la naturaleza, por lo tanto eso es simbólico. Pero dos versículos más abajo habla de la famosa señal del enemigo, la famosa señal de la bestia y todo lo demás, y ahí sí se ponen literales, dicen, no, sí, es una marca y todo lo demás. Entonces, de un versículo a otro cambia la forma de interpretación. Y, por ejemplo, y eso también se puede evidenciar acá, porque es obvio, ¿no es cierto?, que no existe un cordero con 7 ojos, no existe un cordero con 7 cachos, no existe algo por el estilo, no existe eso. Son símbolos, son cosas que apuntan a algo, es un lenguaje, como se dice, vestido, de tal manera que de un capítulo a otro no va a cambiar. No va a cambiar. Y como hemos visto en el mensaje a las iglesias, han sido mensajes a iglesias tipo, iglesia tipo Éfeso, iglesia tipo Laodicea, iglesia tipo Filadelfia, Esmirna, etcétera, pero iglesia tipo, ¿no? Y aquí los 4 sellos también tienen esa estructura. Por lo general, cuando se estudia estos 4 sellos, cualquier tradición, cualquier, quiero decir, enseñanza, interpretación, la va a relacionar con alguien. Por eso es que, por ejemplo, cuando se lee el primer sello y se ve que es vestido de blanco, dicen, ese es del anticristo, clarito está, es del anticristo porque sale de blanco y que no sé qué. Después dice, claro, porque después viene el caballo rojo que es de la guerra y se hacen un champús. Pero no necesariamente es así. Y eso les quiero compartir ahora, cómo he podido entender esto y les anticipo desde ya, no son alguien, ¿ya? Estos sellos no tienen que ver con alguien,
estrictamente, sino con algo, ¿sí? Ahora, previo a esto, es bueno que revisemos Zacarías 6, porque Zacarías 6 es el pionero, si se quiere, o Zacarías es el pionero en dar visiones, si se quieren poner profecías, en torno a caballos y carrozas. En torno a caballos y carrozas. En el capítulo 4 ha dicho ya un poco sobre algunos carros, ¿no es cierto? En el capítulo, bueno, todos por ahí. Y en el capítulo 6 retoma. Y miren lo que dice. Seguramente va a variar un poco con lo que tenemos en nuestras Biblias, y precisamente ahí está el detalle que quiero hacer énfasis. Dice el capítulo 6 de Zacarías, versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros, y ahí aparece la palabra Merkabá, aparece, ¿se acuerdan de la Merkabá? Lo que habíamos visto, que nos explicó Estevitan, la Merkabá, que era el trono de Dios y todo. Bueno, ahí aparece la palabra Merkabá como carroza, aquí la traducen como carro, ¿no? Dice, he aquí 4 Merkabot, 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Y nuestro hermano Eric en el video nos aclara y dice, claro, eso es una referencia a los cuernos del altar que era de bronce. Ahí están los cuernos, los rayos que eran como montañas, y de ahí salen. Dice, en el primer carro había caballos alazanes, es decir, rojos, ¿no? Caballos alazanes, y miren que está en plural, caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. En el en el cuarto carro, caballos overos, es decir, pinteados, manchados. Imagínense un caballo dálmata o algo por el estilo. Hay muchos tipos de caballos overos, algunos que son fondo blanco con pintas rojas, otros que son fondo café con pintas negras, etcétera. Cualquier caballo que sea manchado. ¿Sí? Y el ángel, el 4 dice, respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 espíritus, estos son los 4 rujot, estos son los 4 vientos, ponen ahí. Ahí una vez más nos preguntamos en el traductor, no, claro, cuando le conviene pone espíritus, cuando le conviene pone vientos, cuando le conviene pone ánimo. Ahí aparece rujot. Ahí diría, estos son los 4 espíritus, estos son los 4 ánimos, las 4 intenciones de los cielos, que salen después de pararse firmes delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras de ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los rojos salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra, y dijo, vayan, recorran la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi ruaj en la tierra del norte. Y bueno, lo que les quería hacer notar aquí es que precisamente habla de una carroza y de caballos, de varios caballos, y o casualidad son las mismas características que tienen aquí, ¿no es cierto? Son 4 caballos que tienen las mismas características que aparecen en Apocalipsis 6. Aparece un caballo blanco, un caballo negro, un caballo oscuro, un caballo rojo y un caballo pinteado. Desde ya les anticipo, lo que ahí pone en caballo amarillo, no dice en griego exactamente amarillo, ahí aparece la palabra cloros o chloros, de donde viene la palabra clorofila, que es lo que da el color característico verde de las plantas. Pero, y nosotros ahora que también estamos un poco más relacionados con el cloro, podemos ver que el cloro es un color entre verde lima y amarillo intenso, ¿no? Entonces, es un color como mezclado, si se quiere. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no es un caballo amarillo. Si fuéramos exactos, diría caballo verde, pero no es eso, ¿no? Se refiere a un caballo pintado, un caballo que tiene manchas, ¿ya? Y aquí va a hablar de un solo caballo, mientras que en Zacarías habla de varios caballos y que están en una carroza. Lo que quiero decir es esto. Estos, los 4 sellos, son tipos de, si se quiere, puede decirse líderes, reinos, dominios en general, que van a estar relacionados con el pueblo de Dios durante toda la historia. Por eso les decía una vez más, la Biblia y en general todo no es algo lineal. No es que, esto ya pasó y ya no importa. No, va a seguirse repitiendo de una o de otra manera. Por eso es que miren, por ejemplo, dice el capítulo 6, versículo 1, el primer sello, ¿no? Dice, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, es decir, el Señor en virtud de su sacrificio, ¿no es cierto? Oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, con voz de shofar, ven y mira.
¿cierto? Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Y enseguida, pues, las interpretaciones tradicionales tratan de identificarlo y de hacer calzar esta figura con algún personaje de la historia o con algún personaje futuro o con algún personaje en general. Y algunos han dicho, este es el anticristo, clarito está, o cosas por el estilo, ¿no? Nuestro hermano Eric, por ejemplo, llegó a la conclusión de que se refería a Alejandro Magno, que no está mal, pero yo me di cuenta de una cosa. ¿Cuál fue el primer personaje en la Biblia relacionado con el pueblo y que tenía un arco? Ismael. Ismael tenía arco, él era cazador. Él era cazador. Él tenía un arco y salió venciendo y para vencer. Era Ismael, acuérdense. Y era el, digamos, la contraparte de Isaac. ¿Ya? Es decir, y esto ya me da una luz, porque el libro antes ha dicho, el Señor mismo antes le ha dicho, escribe las cosas que fueron, las que son y las que serán, ¿ok? Es decir, no es una cosa lineal, no es una cosa como que escribe las que serán, ¿no? No dice eso, sino dice, escribe las cosas que fueron, las que son y las que serán. Es decir, está todo interrelacionado. Son las cosas que se van a seguir repitiendo, son patrones que se van a seguir repitiendo en toda la historia. Así como hay iglesias tipo Éfeso, y las hay ahora y las hubo hace mucho tiempo atrás, asimismo hay patrones de este tipo de caballos, digamos. Es decir, siempre va a haber un líder, una persona en general, que monte un caballo, que en la Biblia significa guerra, ¿no es cierto? Pero que sea blanco, es decir, que traiga guerra, pero que no destruya, ¿no es cierto? Y que el que le monte tenía un arco, es decir, que sea victorioso, que eso es lo que significa, ¿no? Y que gobierne, etcétera, y que salga venciendo y para vencer. Por eso es que estas interpretaciones de los sellos pueden calzar con muchas personas. Por ejemplo, nuestro hermano Eric dijo, este es Alejandro Magno. Clarito está. Y claro que sí. Si revisamos más historia, podemos ver que la descripción esta calza con otro personaje y no vamos a decir, no, no, no ha sido Alejandro Magno, ha sido el otro, ¿no es cierto? No es eso necesariamente. Son modelos, son igualmente tipos de, porque acuérdense que en Zacarías ha dicho que hay caballos blancos. Aquí nada más nos describe a uno, como decir, este es el tipo de caballo blanco que siempre va a estar saliendo. Y acuérdese que en Zacarías nos había dicho que son los espíritus que se paran, o las tensiones que se paran delante del Señor y luego salen. Es decir, siempre o en varias etapas de la historia humana van a haber tipos de caballo blancos. Luego van a haber otros que son tipo caballo rojo, caballo negro, caballo pintado, etcétera. No hay que casarnos exactamente con uno. No voy a decir, no, este es fulanito porque sí, y fuera de ese no hay más. No, calza con ese, claro, y va a va a encajar con uno y eh, con va a calzar con uno y con otros personajes más. Ahí Carmita nos ha puesto precisamente el versículo de Génesis en donde dice que Ismael fue tirador de arco, ¿no? Entonces, ahí está. Ismael fue el primero y que se opuso y que precisamente llama la atención porque Ismael, si bien tenía su propio poderío, digamos, pero no hizo mucha guerra o no hizo guerra contra la simiente o contra los descendientes de Abraham. Ahí está el caballo blanco, es decir, un primer prototipo o tipo de caballo blanco, Ismael. Luego, dice, cuando se abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y precisamente, siguiendo, por ejemplo, con el tema de Ismael, el siguiente que vino luego de Ismael fue ¿quién? Esaú, es decir, Edom. Y Edom significa también rojo. Entonces encontré además también una similitud ahí incluso con el nombre, ¿no? Es Edom. Ahora, no digo ya pasó. No, es cualquier persona que tenga, como nosotros decimos, el espíritu, la mente de Edom. ¿Y por qué? Y Edom cumple, digamos, también con esto, ¿no? Porque salió, digamos, con el poder de quitar la paz de la tierra. Y como vimos en la porción el día de ayer,
la tierra, en este libro de Apocalipsis, no es un sinónimo del planeta, ¿no es cierto?, del mundo en general, sino de la tierra de Israel, es decir, del pueblo. Y Esaú fue el primero que causó problemas, siendo de la misma familia, digamos así, ¿no es cierto?, le causó problemas a Jacob. Acuérdense de que salió al encuentro con 400 Ish y todo lo demás. Entonces, este fue, digamos, el primer prototipo de caballo rojo. Y que si nosotros buscamos a personajes en la historia, va a haber. Algunos lo identificaban con Nerón, por ejemplo, algunos lo identificaban con Hitler, y claro que calza con esas descripciones, porque es que son tipos, y siempre va a calzar, siempre va a calzar. Por eso incluso, por ejemplo, en la literatura mesiánica que a veces abunda, ¿no es cierto?, se hizo muy famoso en sus inicios, hace la década pasada incluso, libros que coincidían, digamos, o que hacían coincidir pasajes bíblicos con eventos, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces decían y hacían, digamos, una relación de estudios por años de shemitas, ¿no es cierto?, por años shemitas, y decían en este año de semita pasó esto, pasó el otro, miren, esto está vigente y cosas por el estilo, y digo, claro que les va a calzar, porque es que son modelos, es que son modelos, hay que verlo desde más arriba, tal manera que se ve todo el personaje, todo el panorama. Siempre va a haber alguien que funja esto de caballo rojo, siempre va a haber alguien que funja como caballo rojo, ¿no? Es decir, que quite la paz de la tierra, es decir, que tenga una gran espada, ¿no es cierto? Es decir, que se maten unos a otros, es decir, muerte, destrucción, ¿sí? Luego dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y esa balanza es la misma palabra griega que a veces se utiliza para yugo. En todo caso, refiere a una, si se quiere, a una estructura larga que en donde penden dos cosas, ¿no? Por eso es tanto balanza como yugo. Dice el 6, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, es decir, un precio extremadamente alto. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Y el siguiente personaje que pude identificar con este tipo de caballo negro, ¿no es cierto?, es Labán. Es Labán, porque él afligió a Jacob diciéndole, cambiándole 10 veces el salario, ¿se acuerdan? Que le cambió 10 veces el salario y le puso digamos, una tarea muy, digamos, un precio muy alto por las esposas, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué quieres? Bueno, aquí estamos entre amigos, trabájame 7 años. Imagínense. Entonces era un precio altísimo, pero le dice, pero no dañes, ¿no es cierto?, el aceite ni el vino, es decir, una referencia al pueblo, de alguna manera. Algunos dirán que el aceite es una cosa y el vino es otra cosa. Podemos decir que el aceite simboliza la sujeción, el vino el gozo, o el vino la Torá, etcétera. Pero en general, de manera muy sencilla, podemos decir que es una referencia a aspectos del pueblo. Aspectos del pueblo. De tal manera que aquí vemos un tercer tipo de personaje. No voy a decir ahora, no, este es Labán y fuera de Labán no es más, no. Alguien que sea como Labán. Fue el primero que hizo un evento como esto, de afligir, de encarecer las cosas al pueblo, pero que no lo dañó. ¿De acuerdo? Y si buscamos, como les decía, personajes que cumplan con este perfil, va a haber en la historia. Los vamos a encontrar, los vamos a decir, miren, en este caso fue tal cosa. Por ejemplo, lo que hacía nuestro hermano Eric, ¿verdad? Decía el caballo negro en la historia del pueblo de Israel del segundo templo, ¿no es cierto?, fue el Imperio Romano. Él decía, el caballo blanco es Alejandro Magno, el caballo rojo son los Seleucidas y el caballo negro fue Roma. Y claro que cuadra con la descripción. Y si seguimos buscando en la historia del pueblo de Israel, del pueblo de la iglesia en general, siempre nos vamos a encontrar con personajes, con potestades, con dominios que coincidan con estas características, porque una vez más, no son personajes, no es alguien específico, sino son moldes, son perfiles si se quiere. Y el cuarto sello, dice el 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y miré, y he aquí un caballo overo, un caballo manchado, y el que lo montaba tenía por nombre la muerte, y el sepulcro le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra,
para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Y el siguiente que vino a afligir después de Labán al pueblo fue Faraón. Fue Faraón. Así que ahí vemos un caballo manchado, ¿no? Un caballo manchado que precisamente se le dio potestad para matar a una buena parte de la tierra. Es decir, acuérdense lo que hizo Faraón, matando a todos los niños, a todos los bebés, y arrojándolos al río y todo lo más, y cómo de ahí nació Moisés, ¿no? De cómo se le salvó a Moisés y todo lo demás. De tal manera que ahí vemos que precisamente esto no es precisamente un perfil único para una persona, sino que es un tipo o es un perfil, digamos, en el que van a encajar varias personas o pueden encajar muchas personas. De esta manera lo que hemos logrado es ver un poco más desde arriba toda la situación y no, digamos, verlo como usualmente se lo vende, porque, o como se lo predica, quiero decir, porque cuando nos dicen este personaje o este perfil encaja con fulanito, lo que tendemos a hacer es a no movernos de ahí y como que a no cuestionarlo. Y lo que aquí nos muestra la palabra es que más bien son moldes y dado el lenguaje y digamos, el sentido eminentemente simbólico de todo este libro, entendemos ahora que estos son modelos que se van a seguir repitiendo en toda la historia. Si el Señor no viene hasta nuestro tiempo, si el Señor no viene en nuestro tiempo y en sus planes está que siga la humanidad por muchos tiempos más, vendrán más personas que sean así, que cumplan con un perfil de caballo blanco, que cumplan con un perfil de caballo negro, rojo o manchado. Lo que nosotros debemos de estar es atentos, atentos, porque ya no nos va a coger de noche. Porque, por ejemplo, si yo les digo, no, es que el caballo blanco ya pasó, pues ya pasó, ya pasó y ya me descuido de eso. Y el libro no es para eso, no es para decirnos, esto ya pasó y como que olvídate. No, el libro es un llamado, acuérdense que es un llamado permanente, un eco constante que está sonando durante toda esta época y nos está llamando la atención en diferentes puntos. De tal manera que ahora sí podemos entender un poco mejor. Es decir, que si por ejemplo la figura del anticristo, en el caso de que realmente exista algo por el estilo, ¿no es cierto? Como un solo personaje, etcétera, ¿no es cierto? Calzará como un caballo blanco posiblemente, pero no diremos, ahí está, se está cumpliendo la profecía porque no sé qué, nosotros ya estamos advertidos. Por eso le dice el apóstol Pablo, no, anden como hijos de luz, anden como de día, no como el ciego que anda a tientas, que encuentra algo y pensó que encontró lo maravilloso, lo más hermoso y que dice, aquí está, ¿no? No, andemos de día, es decir, que no nos sorprenda, que no nos, como decimos acá, ¿no? Que no nos vendan gato por liebre. Que no nos ve tan gato por liebre, que estemos con los sentidos ávidos y cuando las cosas comiencen a suceder, nosotros digamos, es que ya sabíamos que iba a ser así. No me sorprende, no me coge de nuevo. Y con eso, pues, creo que hemos podido completar, digamos, recuerden que esto es una primerísima, una primerísima aproximación al libro de Apocalipsis, de tal manera que queda todavía mucho por ver. La idea es no saturarnos ahora, aprovechar el tiempo y de esta manera yo también le voy a pedir a mi hermano José Vaca, que también nos va a acompañar con el quinto y el sexto sello. Así que, mi hermano Joselo, el tiempo es suyo. Shalom, queridos hermanos, acá estoy con mi esposa. Hola, Josu, buenas noches con todos. Bueno, ahora un poquito siguiendo con Apocalipsis y el tema de los sellos, junto a mi esposa Magalí vamos a compartir el quinto sello y el sexto que se encuentra en Apocalipsis, ¿sí? De 6, del 9 al 17. Así que vamos a leer. Apocalipsis 6:9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Dios. Esto es, por dar testimonio. Bueno, acá lo que podemos seguir aprendiendo y compartiendo es que acá se habla
mucho de lo que fue la palabra en sí y del testimonio del cual nos está comentando este versículo, que se refiere a la palabra de Dios, a los que murieron confesando que el Abba es el Todopoderoso, que es el Santo, y después habla también del testimonio, que el testimonio en este caso vendría a ser la confesión de Yehoshua, ¿sí? Vamos a repetir el versículo para que podamos entender un poquito más. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por proclamar la palabra de Dios. Esto es, por dar testimonio. Sí, entonces acá también podemos ver que se está dando una persecución a aquellos que confesamos con total seguridad y gracias a la fidelidad del Abba, que confesamos que Yehoshua es el que vino por nosotros y confesamos que sin Él nada somos, así que de eso se trata también, de que nosotros podamos entender que pese a las circunstancias que pasemos, que pese a lo que estemos atravesando, nosotros tenemos que confesar siempre que Yehoshua es nuestro Salvador, es quien nos va a llevar hacia el lugar santísimo, hacia la Jerusalén, donde nosotros pertenecíamos desde un inicio. Así que eso es un poco el resumen, que nosotros tenemos que estar siempre confesando y pese a lo que sea necesario, como decía el hermano Eric también, si alguien nos dice, bueno, ¿quién eres? Bueno, yo soy un servidor de Yehoshua, yo soy un siervo de Abba, y si tengo que morir por causa de él, tengo que hacerlo. Al fin de todo esto, él en su juicio nos va a llamar hacia delante de él y nos va a dar su juicio por medio de su Torá. Así que siguiendo también con el sexto sello. Ellos gritaban a gran voz: Rey soberano, Hakadosh, el único verdadero. ¿Cuánto tiempo antes de que juzgues a la gente de la tierra y tomes venganza de nuestra sangre? A cada uno le fue dada una vestidura blanca y les fue dicho que esperaran un poco más hasta completar el número de sus consiervos y de sus hermanos que serían muertos igual que ellos. Entonces miré cuando él rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como ropa usada de luto, y la luna llena se volvió color rojo sangre. Listo. Un poquito reforzando el quinto sello también, podemos ver que se habla también en estos tiempos sobre Israel, ¿no? Sobre el Estado de Israel y sobre lo que habla también la Torá en cuanto a la tierra de Israel, que son dos conceptos muy diferentes. Como podemos ver hoy en día, Israel ya ha creado como un Estado donde tiene una constitución, donde tiene, por causa de la humanidad en cuanto a lo social y económico, establecido como una nación democrática. Eso es una cosa, eso es una Israel, pero la Israel de la cual nos habla la Torá es sumamente diferente, porque esta Israel es la que tiene una conexión directa al Padre por medio de sus promesas y por medio de Yehoshua. Entonces, eso un poquito como para reforzar el tema del quinto sello también, ¿no? Que nosotros debemos reconocer que esta Israel de la cual está mencionando también es la Israel que la Abba pudo implementar acá. Siguiendo con el sexto sello, acá tenemos también mucha simbología. Sí, hay mucha parte simbólica que está bastante contemplada y tiene mucha base en diferentes textos como Marco, Hebreo, así que yo sí creo que esto debería tener algo más amplio para estudiarlo, pero vamos a tratar de resumirlo por temas de tiempo, pero acá lo que queremos enfatizar es en que el sexto sello habla explícitamente de la venida de Yehoshua, ¿sí? La venida de Yehoshua, donde estos pasajes nos habla también de
terremotos, nos habla de cosas que no son tan literales, ¿sí? Justamente por eso es la simbología de la cual me refiero. En este caso, cuando en el versículo habla de terremotos, no es necesariamente los terremotos que nosotros conocemos, no son los desastres geológicos que se están dando, ¿no? Sino que acá se habla explícitamente de una conmoción en donde esta conmoción hace que en ese tiempo, en manera simbólica, se hable de que la conmoción está sesgando y dejando salir a la palabra que es viva y eficaz, en este caso la Torá, que es la que tiene que surgir y va a mover lo movible y va a dejar que la palabra surja, ¿sí? Que esté lo inconmovible. Voy a reforzar un poquito, igual leyendo otra vez estos versículos para que vayamos un poco entendiendo. Entonces miré cuando él rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como ropa usada en luto y la luna llena se volvió de color rojo sangre. Bueno, acá como les decía, lo del terremoto no habla explícitamente del terremoto, sino de lo conmovible y de lo inconmovible. Después después se refiere simbólicamente también a la luna cubierta de sangre, mejor dicho, cubierta de rojo. Sí, acá también podemos ver que estamos hablando de una simbología que se está hablando en Salmos también y se puede ver en hebreo, pero para resumirlos un poquito, antes se hablaba de que el sol es tomada como la plenitud de la deidad y a la luna se la toma como la disminución de la plenitud de la deidad, que en este caso representaría a Yehoshua, nuestro Mesías. Así que un poquito poniéndonos en ese contexto, está hablando de que la luna enrojecida sería la venida de Yehoshua para hacer un juicio, ¿sí? Para el juicio esperado que nosotros en el quinto sello estábamos diciendo, ¿no? Que aquellos que estuvieron esperando que ya venga el Mesías, en el sexto sello viene el Mesías a hacer el juicio que tanto esperábamos, y este juicio no como la primera venida, ¿no? En donde se podía ver la misericordia, se podía ver a un Yeshua que nos daba revelaciones, pero en este caso la segunda venida del Mesías ya va a ser inclusive sin revelaciones, inclusive sin misericordia. El Mesías se puede un poco decir que ya viene directamente a hacer el juicio para que nosotros, ya los que proclamamos que Él es el Mesías y es nuestro Salvador, podamos tener en Él ese juicio justo, y que los que no pudieron ver las oportunidades que se estaba dando y no pudieron entender lo que realmente el Mesías vino a hacer la primera vez, ellos también van a tener un juicio, al igual que los gobernantes, al igual que aquellos que tuvieron en su cargo mucha gente, y aquellos que hablaron lo que no tenían que hablar, ellos también van a ser juzgados. Igual me hacía referencia también en algunos pasajes de la Torá que decía que nosotros tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que hablamos y qué es lo que decimos. En este caso, todo va a ser computado para el gran juicio final. Así que el que se considere buen hombre, ¿sí? El que se considere buen ciudadano y no haya aprendido de la Torá, va a tener un juicio sin Torá. Y aquel que haya cumplido con la Torá, y aquel que conozca de la Torá y haya cumplido en sí o no haya cumplido, va a ser juzgado con Torá. Entonces eso también hay que tener muy en cuenta. Sigamos con la otra parte. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como caen los higos a tierra cuando el árbol de higos es estremecido por un fuerte viento. Y el cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla,
y toda montaña e isla fueron movidas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y poderosos, en verdad todos, esclavo y libre, se escondieron en cuevas y entre las rocas y las montañas. Y dijeron a las montañas y rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la faz del que está sentado en el trono y de la furia del Cordero. Porque el gran día de la furia ha llegado, ¿y quién puede soportar? Entonces, es muy explícito, ¿no? Lo que nos habla también en este sello, en el sexto sello. Como ya les había dicho, habla explícitamente de la venida de Yehoshua, pero ya no una venida de misericordia y de revelaciones, sino que ya es una venida para implementar el juicio. Nosotros también podemos ver en Apocalipsis 19:15 que nos amplía un poquito más el panorama de lo que se refiere al sexto sello. Ahora les vamos a leer Apocalipsis 19:15. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Dios, Elohim de los ejércitos del cielo. Sí. Bueno, acá, como ya les había comentado, vemos a un Mesías que ya viene a poner todo el rigor de la justicia, porque ya las oportunidades se fueron dando, ya las oportunidades las estamos viendo. Entonces, nosotros no tenemos más que afianzarnos y hacer lo que tenemos que hacer, ni siquiera como para recibir un beneficio de la Abba, sino es algo que nosotros tenemos que ir cumpliendo, es el estudiar la Torah, estar en cumplir con sus misbot, estar siempre en su presencia, depender de él y hacer el bien, ¿sí? Entonces nosotros somos prácticamente llamados a hacer eso, y no como parte de agradecimiento, sino es algo que nosotros sí o sí tenemos que hacerlo. Recibamos o no recibamos los beneficios de la Abba. Nosotros sí o sí tenemos que cumplirlo porque nosotros somos su remanente, y así dice su palabra. Para seguir complementando este sello, yo quisiera que también podamos buscar en Joel 2, del 1 al 11, que igual vamos a ver un poquito más de lo que se trata este sello y que nos abra un poquito más el panorama, ¿no? No es, en síntesis, no es complejo porque ya directamente nosotros podemos ver que es el juicio de la Abba. Ahora, ¿qué implica este juicio? Lo podemos ver un poquito más en Joel 2, del 1 al 11. Toquen corneta en Sión, suenen una alarma en mi monte santo, que tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Dios, está cerca, día de oscuridad y tinieblas, día de densísima nube que se extiende sobre los montes como tizne, una horda inmensa, enorme, nada así ha sucedido jamás, y nunca más volverá a suceder en años y siglos. Su vanguardia es un fuego consumidor, su retaguardia una llama voraz. Delante de ellos la tierra era como un huerto del Edén, detrás de ellos un vacío desolado. Nada ha escapado de ellos. Tienen la apariencia de caballos, galopan como corceles. Con un estruendo como de carros brincan por las cumbres de las colinas. Con un ruido como el de fuego ardiente que consume la paja, como una enorme horda de formación para la batalla. Los pueblos tiemblan delante de ellos, todos los rostros palidecen. Se apresuran como guerreros, como combatientes escalan una muralla, y cada uno mantiene su propio rumbo, sus caminos nunca se cruzan. Ninguno empuja al otro, cada cual mantiene su propio curso. Se apresuran por la muralla, asaltan la ciudad, se suben a las casas, entran como ladrones por las ventanas. Ante ellos tiembla la tierra, se estremece el cielo, se oscurece el sol y la luna, y las estrellas retraen su brillo. Y Dios ruge fuertemente a la cabeza de su ejército, porque inmensa en verdad es su hueste. Innumerables son los que cumplen sus órdenes, pues grande es el día de Dios, muy terrible. ¿Quién puede soportarlo?
Bueno, entonces eso es un poquito para ampliar el panorama de qué es lo que puede suceder en ese día, ¿no? La misma presencia de Abba es lo que conmociona. Su presencia, como sabemos, es tan, se puede decir, tan irresistible que ni siquiera antes, en el tiempo de Moshe, ya se les pedía que no pasen cierto límite porque su misma presencia puede hacer que mueran en este caso. Entonces nosotros ya podemos dimensionar cómo va a ser ese juicio. Y lo único que resta es que nosotros sigamos firmes, que nosotros podamos seguir entendiendo, aprendiendo más de qué es lo que se trata, porque como yo les había dicho al inicio y como Josué también nos había comentado, el Apocalipsis está lleno de simbologías que hay que desmenuzarlas de a poquito. Y por el tiempo, la verdad que he dejado atrás o he dejado pendientes ciertas cosas como la nación, qué significa la nación de Israel, ¿no? Como esposa de Labá, tal vez, pero todas esas cosas son, yo creo que con más tiempo podríamos irlas viendo, pero en conclusión, yo creo que es esto, ¿no? De esperar la venida del Mesías, pero como dice la Torah, que nosotros estemos guardando su palabra, cumpliendo su palabra, esforzándonos y sí o sí proclamar que Él es santo y que nosotros no nos avergonzamos de estar estudiando de su palabra y conociéndole cada día. Nosotros no nos avergoncemos de eso y sigamos adelante como un remanente, ¿sí? Como el remanente que salió de la mujer de la nación Israel, de la Virgen de Israel. Así que nada, quería concluir con esto y mil perdones si por ahí no se entiende mucho, pero la verdad que lo que hablaba todo este quinto y sexto sello es tan extenso que no me resta tal vez la intervención que tengo, sino que sí se debería hacer un poquito más, pero bueno, tal vez haya más oportunidades, como dijo Josu, para poder entenderla y poderla desmenuzar cada vez más y más y más, porque tiene tiene muchas aristas para ir estudiándola. Pero bueno, eso es lo que les puedo compartir y creo que sí es bastante concisa la palabra cuando estamos en el mismo espíritu y estamos en el espíritu del Mesías. Así que, shalom, hermanos. Gracias, mi hermano José. En verdad, y para recapitular todo lo que el Señor nos ha permitido estudiar ahora, pues recordarnos que estamos en un día de una cita con el Señor, una cita con el Señor, con la santidad, en el que anunciamos el día en el que nuestros cuerpos han de ser revestidos de incorruptibilidad. Y dentro de este día, el Señor nos ha permitido también estudiar un poco de cómo es, digamos, avanzar en el estudio de Apocalipsis y recapitulando, les voy a compartir más o menos un esquema de cómo podría ser lo que hoy hemos visto. No sé si se ve aquí, por decirlo. Como ustedes ven, no es algo lineal, si se quiere, no es algo lineal. Lo he intentado representar algo así nada más para que sea un poco gráfico. Es decir, el sello 1, sello 2, perdón, sello 3, 4 y 5 serían como constantes en todo el tiempo, porque siempre va a haber personas tipo caballo blanco o personalidades, poderes tipo caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo manchado. E igualmente lo que dice es que los santos del Señor siempre, digamos, aún no se llena el número de todos los que han de ser muertos por causa del Señor. Así que eso es un tema que sigue ahí como pendiente, que se sigue llenando, ¿no? Y, digamos, del sello 6 anuncia precisamente a la vez de la primera venida del Señor, como decía José y nos recordaba, ¿no? Que la luna roja, la luna es una representación, es una mención del Mesías en cuanto se entiende que la luna es como el sol disminuido. El sol implicaría la plenitud de algo y la luna sería la disminución del sol. Así que la luna vestida o manchada de rojo significaría o implicaría o da el mensaje de la primera venida del Señor, es decir, el sol disminuido manchado de rojo, es decir, el Mashiach sacrificado. Y la segunda parte que habla también en el sello es de cuando Él venga.
cuando Él venga y se recorre el cielo y todo lo demás, que vale también la pena decirlo. No son eventos meteorológicos, ¿no? No son eventos meteorológicos. Algunos hablaban de que, bueno, ¿qué es eso de que se recoge el cielo como un pergamino? Tan clarito está, la capa de ozono. La capa de ozono es la que se está perdiendo y ahí está, y cosas por el estilo, ¿no? Y o decían, aquí está, y miren, porque dice que todo monte, toda isla y todo lo demás, entonces, no necesariamente. Recordemos que, una vez más, el libro de Apocalipsis es un libro con mucha carga simbólica, de tal manera que lo que el Señor nos permite aprender es, más bien, nos permite, digamos, es aprender a ver las simbologías, las cosas a las que apunta, de tal manera que no nos casemos con una sola interpretación, porque precisamente el libro de Apocalipsis, como lo vamos experimentando, nos permite abrir la panorámica, abrir la mente, abrir el entendimiento, de tal manera que lo que antes veíamos así chiquito, ahora lo vemos más amplio y vamos entendiendo más del panorama. Es, no sé, es como cuando antes solo sabíamos sumar, pero con los mismos números, de pronto después ya aprendimos a multiplicar, a dividir, y después con los mismos números ya hacíamos ecuaciones, y después ya ni siquiera veíamos números, ¿no? Veíamos solo letras y símbolos, etc. Entonces, este libro de Apocalipsis lo que permite es precisamente ampliar la visión, no reducirla, porque a veces es lo que también se consigue con algunas interpretaciones, ¿no? Reducir la palabra, reducir la interpretación a un único punto de vista, pero en realidad lo que se trata de hacer, lo que este libro hace es ampliarla, es ampliar el entendimiento, saber cómo funciona todo lo demás. Así que, mis amados hermanos y hermanas, de esta manera creo que vamos llevando y hemos cumplido el objetivo que nos hemos planteado de aprovechar el tiempo, de estudiar un poco respecto de la cita y respecto también de estudiar el capítulo 6 de Apocalipsis. Yo les quiero agradecer mucho a todos ustedes por el tiempo que Dios mismo ha dado para que nos podamos conectar, para que podamos estar aquí reunidos. Lo óptimo hubiera sido reunirnos en físico, vernos, darnos un buen abrazo, compartir con todos nosotros. Bueno, ahí porque pueden. Pero en general quería decir entre todos, ¿no? Entre todos, darnos un abrazo, estar en comunidad. Y Dios permita que algún rato se pueda volver a hacer eso como se debe, digamos, de una manera propia.